Otra denominación comunicación interior que hablamos superficial y profundo, es extensor común de los dedos. Me van a averiguar ustedes cómo se inserta, en especial toda la inserción forma lo que se llamará la caperuza de los extensores, ¿sí? Bueno, extensor común. Aquí encontramos dos componentes que son un poco más profundos, que por lo regular son o están anejos, unidos a ellos. El extensor propio del quinto dedo y el extensor propio del índice, que algunas veces ya es de una ubicación un tanto más propia. En este mismo plano del braquio radial, extensor radial largo, extensor radial breve, el extensor común, vamos a encontrar nosotros un músculo que se origina en la cara posterior, sí, precisamente, se origina no en la cara posterior, en parte en el epicóndilo lateral, y se inserta en la cara lateral del olecrano y borde posterior del olecrano. Corresponde a el músculo anconio, en lo que es el olecrano, cara lateral y parte del borde posterior del olecrano, borde posterior de la ulna, ¿sí? Entonces corresponde al músculo anconio. Es principalmente extensor, es superficial, está en la parte proximal. Igual si se genera, digamos, actividad muscular continua en él, pues vamos a ver que en últimas también se va a desarrollar como músculo. Y ya medialmente, con origen lógicamente en el borde posterior y cara posterior de la ulna, cubriendo prácticamente la ulna, encontramos el músculo denominado extensor ulnar del carpo. Se extiende hasta la primera hilera o primera proximal de los huesos superiores. Vamos al plano profundo. Listo. Y en el plano profundo encontramos uno muy interesante, ¿sí? Uno que abraza completamente el tercio proximal del radio y se extiende hasta la cara lateral e inclusive cara posterior, perdón, y borde posterior de lo que es la ulna e inclusive hasta lo que es el olecrano. Corresponde a este músculo que abraza completamente el radio. Su acción es esta y toma ese nombre precisamente, el músculo supinador. De él se describe también una cara superficial y una cara profunda, una cabeza superficial y una cabeza profunda, o sea, origen superficial y origen profundo. Los dos componentes, origen superficial y profundo, son atravesados por el ramo profundo del nervio radial, ¿sí? El nervio radial se va a dividir a nivel del cuello, del radio, en ramo profundo y ramo superficial. Hacia la parte inferior encontramos originándose también en lo que es el radio y membrana enterosa, inclusive una pequeña porción en lo que es la ulna, a el músculo denominado como abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Tiene origen radio ulnar y también membrana enterosa. Va hacia bordea la parte lógicamente lateral, aquí lo vemos, y se inserta en lo que es la base de la falange próxima. Su acción hace en la base del primer metacarpiano. Su acción va a ser entonces la abducción del abductor largo del pulgar, aquí hasta este sitio. Y el extensor corto del pulgar presenta un origen también radial y membrana interósea, se extiende hasta la base de la falange proximal. Extensor corto del pulgar. Entonces, abductor largo del pulgar con el extensor corto del pulgar, aquí lo vemos ustedes, de ubicación más lateral, ¿sí? El uno hasta la base del primer metacarpiano y el otro hasta la base de la primera falange. Su acción lógicamente, el uno abductor y el otro extensor lógicamente del pulgar.
extensor corto del pulgar. Va hasta la base proximal, aquí está terminado. ¿Sí? Encontramos de origen prácticamente ulnar y membrana interósea el denominado como el extensor largo del pulgar, de ubicación más lateral. ¿Sí? Extensor largo del pulgar, que se va hasta la base de la palanca distal, hace lógicamente la extensión. Extensor largo del extensor breve y extensor largo del pulgar, extensor longo del pulgar. Aquí lo vemos, y ustedes, el profundo, hace su recorrido en el retináculo de los extensores y termina lógicamente. Y ya más distalmente, originándose en la cara posterior de la ulna y parte de la membrana interósea, encontramos el extensor propio del índice, el que hace esto, el que hace esto, extensor propio del índice. Si nosotros queremos hacer con los otros esto, no podemos, ¿sí? Nos queda difícil hacer extensión individual. En este sí, porque tiene su propio extensor. Eso lo hicieron precisamente para poder señalar. Extensor propio del índice. Entonces, plano profundo, tenemos supinador, abductor largo, extensor corto, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice, que termina lógicamente en el tendón del extensor común de los dedos. ¿Sí o no? Listo. Todos los músculos que acabamos de mencionar son inervados por el nervio radial. Las lesiones del nervio radial, recuerden ustedes, tienen sus características, no del nervio radial, de todos los nervios, tienen sus características de acuerdo al nivel donde ellas se presentan. Por lo regular, entre más proximal es más acentuada la lesión, o sea, afecta muchas más estructuras. En el caso del nervio ulnar, entre más distal sea la lesión, es más acentuada. ¿Sí? O sea, ocurre todo lo contrario que los otros. ¿Por qué? Porque se conserva la inervación de los músculos extrínsecos. Entonces, al conservar la inervación de los músculos extrínsecos, se acentúa mucho más, lógicamente, el signo de la mano en garra ulnar. Pues lo que se denomina la paradoja ulnar. ¿Sí? En relación a los otros nervios, el nervio mediano, lógicamente, entre más distal sea la lesión, más limitada es la lesión. El nervio radial, entre más distal sea la lesión, más limitada también es la lesión. ¿Sí? O sea, si es a nivel distal, el nervio mediano y el nervio radial, lo más seguro es que lo que afecta principalmente es componente cutáneo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del nervio radial, todo el nervio, la inervación cutánea queda aquí, porque toda su inervación se quedó acá. El nervio radial no da ningún tipo de inervación. El nervio mediano parcialmente aquí en la mano, porque casi todo es territorio, en su mayor parte del nervio ulnar en la mano. Eso lo hablaremos la próxima semana. Terminamos la próxima semana, lo cual quiere decir que de hoy en 15 tenemos el parcial. ¿Sí? Nos vayan preparando precisamente, partimos de lo que es hombro y axila, todas las estructuras vasculares y nerviosas. ¿Él nos rindió? Es como bien más. Bueno. Ya la próxima clase hablaremos precisamente de lo que es la irrigación, la disposición de las estructuras de la mano. Ahí vamos a entrar aquí. Vemos estos dos componentes. ¿Listo? ¿Sí entendimos? Sí.